Mis hermanos, el Señor les bendiga y un gusto nuevamente el estar con ustedes para estar recibiendo lo que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 11, como siempre, de nuestro manual Transformación, y lleva por título Cambiando nuestra forma de hablar. Qué importante, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta: ¿te has metido en problemas por tu forma de hablar? Pregunta número 2: ¿alguna vez has hablado de alguien en compañía de otros? Pregunta número 3: ¿siempre que conversas hablas en forma negativa? Y esas preguntas, como bien nos los dice en nuestro manual, son preguntas a reflexionar. Y recordemos, mis hermanos, que todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros revisamos y de las preguntas a reflexionar es de acuerdo al diseño de Dios, porque definitivamente en el mundo hay un diseño, pero tú y yo como hijos de Dios, nosotros no podemos hablar o hacer como hacen en el mundo, sino de acuerdo al reino al que tú y yo pertenecemos, que es al reino de Dios, de tal manera que como venimos del mundo, ¿creen ustedes que será necesaria cambiar nuestra manera de hablar ahora que pertenecemos al reino de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Y bueno, hoy el Señor nos va a estar hablando al respecto y pongamos mucha atención, porque aún lo que nosotros consideramos que pudiera haber sido inofensivo o sin importancia, hoy a la luz de la palabra, a la luz de la verdad absoluta, nos vamos a dar cuenta que puede traer consecuencias y que no es lo correcto. Amén. Bueno, vayamos a nuestro texto a memorizar, y este lo encontramos en Proverbios 18:21. Recordemos que el texto a memorizar es el texto base de todo lo que va a ser nuestra lección. Y dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder, miren, de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. En la traducción de Nueva Versión Internacional, el mismo capítulo y versículo 18:21 nos dice lo siguiente: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Fíjense qué fuerte podría decirse, ¿verdad? Porque nos dice, en la lengua hay poder de vida y también hay poder de muerte. Quiere decir con esto que con nuestra lengua, con nuestras palabras, mis hermanos, podemos dar vida, o en su caso podemos dar muerte a las cosas o a las personas. Y en este caso, pues con quienes tratamos son con personas, ¿verdad? No con cosas. Entonces, debemos de ahí la importancia de que nuestra forma de hablar vaya siendo corregida. Amén. Bueno, iniciamos con nuestra lección y nos dice lo siguiente: una de las ataduras por las que el ser humano sufre consecuencias es por su manera de hablar, porque con los dichos de nuestra boca somos enlazados. Con lo que decimos nos podemos atar a nosotros mismos. Cuando decimos estas frases que tanto tú como yo las hemos escuchado, y en su caso, a lo mejor en algún momento las hemos dicho contra nosotros mismos, como aquí nos los dice. A veces hemos dicho lo siguiente: yo tengo mala suerte, estoy pasando mala racha, no sirvo para nada, hoy me levanté con el pie izquierdo. Es muy común, ¿verdad? Soy un inútil, yo nací pobre, no sé qué hacer, etcétera.
Pero fíjense, esas son palabras que a veces podemos llegar a decir para nosotros mismos, pero no se queda nada más ahí, ¿verdad? Que en ocasiones no nada más lo decimos para nosotros, sino que también en muchas ocasiones hemos llegado a expresar ciertas palabras, ciertas frases, pero para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestra familia, para personas muy cercanas a nosotros o en su caso a amistades. Y aquí también el Señor nos los dice. También podemos atarnos a nuestra pareja. ¿Cómo? Bueno, también podemos atar no nada más a nuestra pareja, sino también a nuestros hijos o a otras personas. Por ejemplo, diciéndole a las esposas, este es un ejemplo, tú todo lo haces mal, tú me traes mala suerte, no me eres útil. Qué fuerte. Y no nos percatamos que con esas palabras estamos atando a las personas. A los hijos también los podemos atar de igual manera cuando nosotros utilizamos una frase que es muy común y nos es muy, ¿cómo podríamos decirle? Nos es muy fácil, ¿verdad? Y es muy pronta nuestra lengua para decirle, eres un tonto, eres una tonta. Y cuando son grandes, ¿qué es lo que pasa? Se sienten que así son, que son unos tontos o que son unas tontas, porque alguna vez los padres o los maestros, al haber expresado estas palabras, los ataron. ¿Cuántas veces hablamos muerte y mal para nosotros mismos, mis hermanos? Pero no nada más para nosotros mismos, sino que también para nuestra familia o inclusive también para la iglesia. A la familia a veces también somos muy prontos, ¿verdad? Para decir, ay, no sirves para nada. Mira, eres un inútil o eres una inútil. Qué tonta eres. ¿Qué otras palabras nos han dicho? Pero hoy el Señor nos habla, no nada más de lo que nos han dicho, sino nosotros, mis hermanos, qué palabras hemos expresado, qué palabras han salido de nuestra boca para con nosotros mismos o para con nuestras familias. Y es algo que debemos de meditar y que hoy a la luz de la palabra el Señor nos los dice, que esas palabras pueden traer muerte y también lo que traen es atar tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos o las personas a las que nos rodean, las podemos atar derivado de lo que nosotros estamos expresando con nuestra boca. Amén. Aquí nos dice que entre las distintas maneras en que podemos enlazarnos o enlazar a otros con los dichos de nuestra boca están, fíjense, vamos a ver diferentes tipos de lengua. Está la lengua mentirosa. Esto lo encontramos en Proverbios 6:17, que nos dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, estas, como algunas otras cosas, ¿verdad?, las aborrece el Señor. Pero hoy vamos a enfocarnos ¿a cuál? A la lengua mentirosa. Ojo, el Señor aborrece la lengua mentirosa. Nos dice que hay familias y aún comunidades que tienen, fíjense, como cultura el mentir y se ha vuelto parte de ellos. Y recordemos en lo que el Señor ha estado hablando a través de las enseñanzas del discipulado, que nosotros, ya una vez que pertenecemos al reino de Dios, debemos de despojarnos de costumbres, inclusive de la cultura, de esas viejas tradiciones que a la luz de la palabra van en contra del diseño de Dios.
Y como nos dice aquí, ¿cuántas veces en algunas culturas ya forma parte de esa cultura el mentir? Y eso, mis hermanos, debe de ser quitado de nosotros. Y también debemos de tener el entendimiento que en el reino de Dios, ojo, no hay mentiras chiquitas ni mentiras grandotas. No hay mentiras piadosas. No. De acuerdo al diseño de Dios, la mentira es un pecado. Y el pecado no se mide en pecados chiquitos y pecados grandotes. Vayan a las escrituras y ahí no hablan de medida de un pecado. Para el Señor es pecado o no hay pecado. Así es el extremo. Entonces, así sea una mentira que en el mundo aparentemente es una mentira chiquita, ¿qué es lo que pasa? Para el Señor simplemente es mentira. Y estamos cayendo en tener ¿qué? Una lengua mentirosa. Y al tener una lengua mentirosa, dice el Señor que eso Él lo aborrece. Y hemos puesto mucho ese ejemplo en el que a veces nosotros quedamos en un compromiso de vernos con alguien y por alguna circunstancia no estamos llegando a tiempo y la persona probablemente ya está en el lugar. Nos hablan y ¿qué decimos? Ya vamos en camino, ya estoy cerca. Y resulta que apenas vamos saliendo de la casa. Y puedes decir, ay, pero eso es una mentirita chiquita. Finalmente, o sea, no pasa nada, voy a llegar y no va a pasar nada, se va a celebrar la reunión, vamos a tomar el café como habíamos quedado. Sí, eso es en el mundo, pero para el Señor dice que no debemos de hablar mentira, sino que debemos de hablar verdad y que la lengua mentirosa Él la aborrece. De tal manera, mis hermanos, que si hemos tenido esas prácticas de decir esas famosas frases que hay en el mundo de mentiras piadosas, de mentiras chiquitas, hoy en el nombre de Jesús es quitado eso de nuestras vidas. Y determinémonos y ubiquémonos en lo que hoy el Señor nos está hablando. ¿Para qué? Porque como lo vamos a seguir viendo, de acuerdo a lo que nosotros hablemos, va a ser el fruto que va a emanar. Y de acuerdo a esos frutos, obviamente van a ser esas las consecuencias. Amén. La otra es el engaño. En Salmos 34:13 nos dice lo siguiente: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En la forma de hacer las cosas o la manera de actuar hacia las demás personas. Dicho en otras palabras, el engañar a alguien es dañarlo, diciendo una cosa y haciendo otra. Eso también en el mundo vemos una práctica muy constante de estos engaños, sobre todo cuando nosotros queremos llegar a obtener algún beneficio. A lo mejor vendemos algún tipo de producto o simplemente queremos obtener algo de una persona. Y a fin de obtener lo que queremos de esa persona, pudiese ser que hagamos una promesa o digamos algo para que esta otra persona ceda a nuestras peticiones y le ofrecemos alguna otra circunstancia. Y una vez que nosotros obtuvimos lo que queríamos, simplemente ¿qué? No cumplimos, como aquí nos los dice. Es simplemente decir una cosa y estar haciendo otra. Eso debe de ser quitado de nuestras vidas. El hecho de que nosotros engañemos a otra persona es dañarla. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y simplemente no lo cumplimos? Y no nada más podría darse esto en la cuestión laboral,
o de negocios, inclusive en las relaciones de pareja, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces no les hemos prometido a lo mejor a nuestros hijos? Vamos a poner el ejemplo. Si tú sacas una buena calificación en tal materia o en tu boleta, yo te prometo que te voy a llevar al cine. Y el niño, el joven, se esfuerza para cumplir acerca de lo que el padre le demandó para poder obtener lo que el padre le dijo. Y resulta que lleva la boleta, lleva las calificaciones excelentes y bueno, el padre nunca le cumple. Ahí después, luego, no hay dinero, no hay tiempo, pero resumidas cuentas, lo engañamos porque simplemente le dijimos algo y no lo estamos cumpliendo. Obviamente eso va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque simplemente el niño, el joven, ya no va a volver a creer en nosotros y simplemente a nosotros nos va a tachar, ¿qué? Pues de personas que no cumplimos, de que somos unas personas que engañamos al fin de obtener lo que nosotros queramos. Entonces, mis hermanos, esto no debe de estar en nuestra vida porque definitivamente es el producir y ¿cómo les puedo decir? Es el producir nosotros en ellos una atadura, porque simplemente estamos atándolos porque están viendo en nosotros que estamos engañando. Y cuando nosotros a ellos los veamos que están haciendo algo similar, simplemente, mis hermanos, ¿con qué autoridad vamos nosotros a poder corregir a ese hijo si de lo que han visto de nosotros es exactamente lo que ellos están haciendo? Amén. Aquí en Jeremías 9:8 nos dice: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Es decir, de palabra dice una cosa, pero en acción hace todo lo contrario. Otra de las distintas maneras que podemos enlazar a las personas o enlazarnos a nosotros mismos es la contienda. Veamos qué dice Proverbios 18, 6 y 7. Nos dice lo siguiente, los voy a leer en la versión internacional. Proverbios 18, 6 y 7. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Dice que cuando abrimos nuestra boca para provocar contienda, caemos en lo que las escrituras dicen de los necios y que al final son lazos para el alma, por lo que significa que es vivir bajo una esclavitud. ¿Verdad que todos conocemos personas que la forma en que ellos hablan es simplemente para causar caos, para causar conflicto? Hay tantas personas que simplemente hasta gozan el de poder estar expresando palabras que puedan traer con ello a ira a otros o provocar algún conflicto entre algunas personas o grupo de personas. Pero aquí mismo nos dice el Señor que ellos caen en lo que van a vivir todos los necios y que al final simplemente sus almas van a estar ¿qué? Enlazadas. Esto significa que ¿qué? Que van a estar viviendo bajo una esclavitud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque simplemente una persona que siempre está armando conflicto, ¿en dónde se desarrolla? ¿Cuál es su ambiente? Pues simplemente un ambiente de conflicto. Por ello es que siempre van a estar esclavizados en las consecuencias que traen lo que ellos están hablando.
Y recordemos que nosotros, como hijos de Dios, somos pacificadores, de tal manera que en nosotros no tiene que haber ninguna palabra de contienda. Amén. Bueno, prosigamos. Algo que es muy común y no nada más creo que en las costas, sino creo que es en todo el país, y por eso aquí vemos que hay que romper esas estructuras culturales y esa idiosincrasia que de acuerdo al diseño de Dios no debe de existir. Y me estoy refiriendo al chisme. En Proverbios 20:19 nos dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Una de las cosas más peligrosas es la lengua del chismoso. ¿Será acaso verdad eso? ¿Verdad que sí? Proverbios 20:19 en la nueva versión internacional nos dice lo siguiente, mis hermanos. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Fíjense, el chismoso traiciona la confianza. Ahora también yo les pregunto, cuando ustedes conocen a una persona que es chismosa, ¿le tienen confianza? No, ¿verdad? Eso también es una consecuencia. Sabemos que una persona chismosa va a traicionar la confianza que depositemos en ella, pero a su vez una persona chismosa no es digna de confianza en lo absoluto, ¿ok? En Santiago 3:5 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño. He aquí cuán grande bosque encienden un pequeño fuego. ¿Qué es esto? Nuestra lengua es muy pequeña. Si lo vemos en comparación de otros órganos, realmente es un órgano pequeño. Sin embargo, este órgano pequeño, ¿qué gran caos puede llegar a provocar? De hecho, las guerras se han provocado precisamente de lo que ha salido de nuestras bocas. Cuando amenazamos, cuando retamos, cuando nos atrevemos a manifestar cosas que en un momento dado pueden airar a algún otro país, a alguna otra comunidad. Y verdad que es un órgano tan chiquito, y sin embargo, ¿qué tanta tragedia o qué tanto caos nos puede llegar a traer? Por eso en Santiago nos los dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño órgano, todo lo que puede hacer en una dimensión que ni siquiera a veces logramos dimensionar. Las personas que son muy fáciles de hablar, cuando ya ven la magnitud del problema, ¿qué es lo que dicen? Nunca me imaginé que esto se fuera a salir de control. Nunca me imaginé que esto se fuera a hacer tan grande. Ay, nunca me imaginé que pudiera traer estas consecuencias. Ay, nunca me imaginé que fuera a ser para tanto. Sí, nunca se imaginaron, pero ¿por qué? Porque no supieron reprender su lengua chismosa. Amén. Bueno, continuemos. La fatuidad. ¿Qué es fatuidad? Para aquellos que a lo mejor no estamos muy familiarizados con el vocabulario de fatuidad. Es necedad, el ser necio, mis hermanos. Y en Proverbios 18:13 nos dice lo siguiente. Se los voy a leer también en la nueva versión internacional para que sea un poco más claro. Nos dice Proverbios 18:13: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Les habrá tocado alguna vez tratar con personas así? Que ustedes apenas van a exponer algo o van a emitir alguna idea, algún criterio, o van a decir:
alguna situación cuando la otra persona todavía ni los ha terminado de escuchar cuando ella ya está contestando. Y vean lo que puede suscitarse. En Proverbios 18:13, que es el que vimos, y nos habla cuando una persona antes de escucharte ya te está contestando. Y estas palabras, ¿sí?, llegan a ser ofensivas. ¿Por qué? Porque antes de oír una explicación, ellos ya están, ¿qué?, diciéndote algo. Inclusive en algunas ocasiones ya te están atacando, ya te están ofendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ya terminas y ya te dan oportunidad de que termines de expresarte, de que termines de decir, ¿qué es lo que te dice la persona? Ay, discúlpame, es que yo no sabía. Pues sí, no sabías, pero te iban a decir. Si hubieras permitido que la persona te dijera lo que tenía que decirte, te hubieras ahorrado la vergüenza, te hubieras ahorrado el sentirte apenado, te hubieras ahorrado el haber ofendido o haber sido agresivo con la persona y te hubieras ahorrado el tenerte que estar disculpando, ¿sí? Y digo, no es por ahorrar, sino que a lo que me quiero referir y espero darme a entender, todo lo que provoca el hecho de que nosotros seamos prontos para expresar algo sin haber terminado de escuchar a la otra persona. Y ahorita de lo que hemos estado hablando, yo les he estado poniendo los ejemplos de personas que nos hemos podido estar encontrando a lo largo de nuestra vida o con las que hemos convivido y que a lo mejor tienen alguna de estas características que hemos hablado. Pero recordemos, mis hermanos, que es el Señor hablándonos a nosotros, porque es muy fácil ver a las otras personas, pero hoy el Señor nos habla a nosotros, y es que nosotros tenemos que escudriñarnos de acuerdo a lo que Dios nos habla, qué es lo que hay en nosotros que al Señor no le gusta. ¿Soy chismosa? ¿Soy chismoso? ¿Acaso también tengo una lengua mentirosa? ¿Acaso en ocasiones llego a engañar? ¿Y por qué digo en ocasiones? Porque, mis hermanos, es de que esto no es de que sea en una forma constante. Tan solo si de vez en cuando llegas a hacerlo, eso también es motivo para que tú te arrepientas y cambies de actitud. Porque definitivamente esto es lo que no debe de estar en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo te esté redarguyendo y que te esté evidenciando a ti, a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hoy el Señor nos habla, qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que corregir y enderezar el camino para estar hablando como el Señor nos está mandando, hablar palabra de verdad. Y cuando nuestra boca se abra, es porque hablamos palabra que trae vida y vida en abundancia. Amén. Palabras no que aten, palabras no de maldición, sino que son palabras de bendición y palabras que al contrario traigan esa libertad en las personas para poder estar haciendo. Amén. Bueno, continuemos. Otro tipo de palabras son las palabras perversas. En Proverbios 19:1 nos dice lo siguiente: más vale pobre e intachable que necio y embustero. Alguien malo que causa daño intencionalmente. Esas son las palabras perversas. Alguien malo que causa daño intencionalmente. Que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. En Proverbios 4:24 nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios.
También, ¿cuántas veces hemos escuchado, o inclusive en algún momento, sobre todo cuando somos contaminados de las emociones, cuando somos invadidos por emociones no buenas, como puede ser el odio, la ira, el rencor? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Precisamente palabras perversas. Hay en nuestro hablar toda una intención de lastimar. Y a veces lo más triste, mis hermanos, no es de que utilicemos estas palabras con personas que a lo mejor ni conocemos y con las que tenemos alguna diferencia por alguna circunstancia, llámese un pleito callejero, como a veces se pueden ver por cuestiones tan banales. Lo más triste es que a veces llegamos a tener palabras perversas, a veces expresamos palabras, ¿sí?, para dañar intencionalmente a alguien. Y eso, desgraciadamente, a veces se da mucho en las relaciones de pareja. Cuando se sienten cansados, cuando se sienten fastidiados uno del otro, a veces, ¿qué no puede llegar a expresarle un esposo a una esposa? Y no se diga también viceversa, porque es de ambas partes. ¿Cuánto daño podemos llegar a hacer al ser invadidos por esas emociones y que de nuestra boca salgan esas palabras de perversidad con esa intención de lastimar? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Podemos decir, ups, perdóname, es que estaba yo enfadado, pero ¿verdad? Que ya después es muy difícil, y ya lo vimos en otras lecciones. Sí, debemos de trabajar en ello, pero sí cuesta trabajo el volver, ¿qué?, a retomar esa confianza, a que esas heridas sean curadas. Entonces, esas palabras no debe de haberlas en nosotros, porque palabras perversas hablan de una persona mala, y tú y yo, como hijos de Dios, no podemos ser de esa manera, sino todo lo contrario. En nuestro corazón, que es donde vive Cristo, simplemente tiene que salir amor, paz, bondad, benignidad, dominio propio. Amén. Bueno, prosigamos. La iniquidad, o sea, la injusticia, la maldad, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Palabras injustas, palabras, como dicen aquí, de algún testigo falso. Cuando nosotros damos un falso testimonio, estamos siendo injustos, estamos expresando o estamos emitiendo palabras de iniquidad, estamos expresando palabras ¿qué?, de injusticia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando lo que realmente vimos, lo que realmente nos consta. Y verdad que muchas veces podemos hablar tan fácilmente de algo que ni siquiera nos consta. A lo mejor nos dijeron, o a lo mejor lo presuponemos, pero somos muy fáciles para poder externar un comentario, una opinión, y que lejos que de vida, lejos de bendecir, trae un mal para la persona de la cual nosotros estamos dando un falso testimonio. Amén. Y el siguiente punto también habla, y es en relación a lo que estábamos comentando, al falso testimonio. En Proverbios 25:18 dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. No hay que ser sin causa testigo contra el prójimo, y la lengua falsa atormenta al que ha lastimado.
Muchas veces las personas, por salvarse ellos, levantan falsos contra otras personas. Y aquí este ejemplo, a veces crecemos así. ¿Y por qué digo crecemos así? Se da mucho en las familias y sobre todo en la que hay varios hermanos. Y verdad que a veces con tal de salvarnos el pellejo de que nos den una chancliza o un regaño o un castigo, se nos era más fácil echarle la culpa al hermano, ¿sí? ¿Para qué? Para no ser castigados nosotros. Y en el mundo y hasta la fecha, pues, es normal, son cosas de hermanos. Pero como vemos que esas cosas de niños, esas cosas de hermanos, se quedan como una costumbre y ya al rato no nada más es para evitar el castigo de papá o de mamá, sino que ya crecemos con eso y se nos hace muy fácil posteriormente echarle la culpa a otro en lugar de asumir nuestras responsabilidades. Y tan claro como es, creo que todos y cada uno de nosotros lo podemos ver en nuestro ámbito laboral. ¿Cuántas veces vemos en los trabajos precisamente esto? De que una persona le echa la culpa a la otra simplemente por la cuestión de evitar el castigo del jefe o inclusive un despido. Pero se da. Pero hoy a la luz de la palabra, aquí el Señor nos habla que nunca debemos de dar ¿qué? Un falso testimonio con tal de ¿qué? De salvarnos nosotros. Hermanos, seamos responsables y afrontemos las consecuencias de nuestros actos. Y como aquí bien nos los dice, finalmente si lo llegamos a hacer, vamos a tener que pagar por esas consecuencias precisamente porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y finalmente vamos a tener consecuencias de nuestros actos. Amén. El otro punto es las palabras lisonjeras. ¿Qué es lisonjear? Es adular o envanecer. Esto significa que no es esto de lisonjear es alabar en pocas palabras, pero de una forma afectada. Significa que no es verdadera. Es en pocas palabras adular a una persona, ¿sí? Y esto puedes decirle sus características buenas a una persona, pero sin embargo, si tú lisonjeas, quiere decir que simplemente estás alabando o adulando, pero de una forma falsa, exagerada, como algo que no es verdadero. Y por lo tanto, esto, al ser falso, aquí nos lo dice, nos lleva ¿a qué? A la hipocresía. En Proverbios 24-28 nos dice, y no lisonjees con tus labios. En Proverbios 26-28 nos dice, y la boca lisonjera hace resbalar. No caigamos en la hipocresía, mis hermanos. Simplemente debemos de aprender a quedarnos callados o simplemente a hablar lo que es verdad. No más, porque el hecho de estar adulando te va a hacer caer en la hipocresía y tarde o temprano esa hipocresía estará al descubierto. Y también con esto, mis hermanos, acabo de decir, debemos de saber quedarnos callados. No quiero que se confunda. Pues para no caer en el chisme, para no caer en la mentira, para que no caer en la injusticia, para no caer en la palabra perversa, ¿sí? En un momento dado, para no caer en contienda, ya no voy a decir absolutamente, me voy a quedar callado. No, es simplemente saber cuándo debo de callar y también debo de saber cuándo debo de hablar, en qué momento y qué es lo que debo de hablar.
son cosas totalmente diferentes. Amén. Bueno, y ya por último nos habla de la hipocresía. Dice que con la boca daña a su prójimo. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Pedirle al Señor que nos dé un bautismo de amor para con quien no lo sentimos y así poder actuar con sinceridad y no con hipocresía. ¿Qué es esto? ¿Verdad que hay ocasiones que hay personas que a lo mejor a nosotros no nos caen muy bien, que nos es un poquito más, nos produce un poco más de dificultad llevarnos llevarnos bien como los demás, o hay cuestiones de su personalidad que no nos agradan, pero no debemos de ser hipócritas. En el mundo hay una frase que dice: la hipocresía hace la cortesía. Pero no, mis hermanos, en el reino de Dios esto no es así. Aquí el Señor nos dice que le pidamos al Espíritu de Dios el que nos llene de amor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tratar a la persona bien, con amabilidad y poder tener un trato cordial con ella, pero porque realmente nos nace del corazón, no con hipocresía, chispas, pues por conveniencia o por educación lo trato, pero no lo soporto. No, porque el Señor ve nuestra intención y ve nuestro corazón, y eso no debe de estar en nosotros. Por eso hay que pedirle al Señor que nos llene de amor, que nos ministre de amor. ¿Para qué? Para que nosotros de una manera natural podamos tener esa relación, esa buena relación con esa persona, pero de una manera natural. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros y eso es lo que va a producir que de una manera sincera yo la pueda, aún con esas diferencias, yo pueda tratarla como puedo tratar a cualquier otra persona. Amén. Bueno, y ya por último nos dice: como podemos observar en todos estos versículos, el usar nuestra boca en una mala expresión traerá siempre, ¿qué? Consecuencias. Proverbios dice que caerán en la calamidad. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 3:10, que es lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuando nos está diciendo de refrenar, entendemos que somos nosotros los que tenemos que ponerle freno a las palabras que salen de nuestra boca. Por supuesto que esto será con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, pero con el claro entendimiento de que somos nosotros los que tenemos que poner nuestra voluntad y nuestra decisión cada vez que abramos nuestra boca para pronunciar alguna palabra. Mis hermanos, si queremos amar la vida y tener días buenos, el Señor hoy nos dice: refrena tu boca. Y definitivamente el Espíritu de Dios, ese es el que nos va a estar fortaleciendo y Él es el que nos va a estar ayudando para hacer esto. Pero aquí también el Señor nos lo dice muy claro: es determinación tuya y mía el tener bien claro que debemos de nosotros saber cuándo es que debemos de hablar y qué es lo que debemos de hablar. El Espíritu de Dios nos va a ayudar, pero definitivamente somos tú y yo los que nos determinamos para estar hablando de la manera correcta, como hoy el Señor nos ha dicho, quitando de nosotros todo aquello que dice el Señor que no debe de estar. Amén. Pero bueno es nuestro Dios, que nos ha dejado su Espíritu para que Él sea el que nos recuerde todo lo que Él habla y que estemos haciendo como Él nos ha dicho. Amén. Bueno, y ya por último pasamos a nuestras directrices o recomendaciones. Letra A: evitar hablar mal de tu prójimo.
Hay que grabárnoslos muy bien, mis hermanos. Recordemos que el discipulado es todos los días de nuestra vida, no nada más el sábado que escucho la lección. No, el sábado yo escucho lo que el Señor me está diciendo que debo de hacer, que debo de quitar de mi vida, que debo de poner en mi vida. Y de ahí en adelante, todos los días hasta que el Señor me llame a cuentas, yo lo tengo que estar, ¿qué? Ejecutando y practicando. Así que a partir de hoy, si había en ti el hablar aún inconscientemente de tu prójimo, hoy debe de ser quitado. Amén. Recomendación B. Cambia tu vocabulario negativo por el correcto. C. Expresa palabras de bendición y no de maldición. D. Piensa antes de hablar. E. Lleva cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. F. Pídele a Dios sabiduría y dominio propio para hablar. Sobre todo, mis hermanos, cuando vamos a tener a lo mejor una charla con alguien por algún asunto delicado o cuando queremos tratar un asunto también con el esposo, la esposa, con los hijos, con la familia en general, pidámosle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos guíe para poder estar hablando con denuedo, con amor, con palabras sazonadas, a manera de que lo que nosotros expongamos sea recibido y que sea de edificación para las personas que nos están escuchando y también que sea para apaciguar y para solventar y arreglar cualquier problema que se esté presentando. Amén, mis hermanos. Bueno, y por último vayamos a la evaluación. Vamos a responder la pregunta ya en directo con la opción correcta. Nos dice la pregunta número 1. Una de las cosas que aborrece el Señor de acuerdo a esta lección es la lengua mentirosa. Número 2. ¿Qué es inequidad? Es maldad. Número 3. Los labios del necio traen calamidad. Número 4. ¿Qué debemos hacer para ver días buenos? C. Refrenar nuestra lengua. Pues bueno, mis hermanos, esta es la lección. Agradecidos con el Señor por lo que hoy ha hablado y que el Espíritu de Dios nos esté guiando en todo, sobre todo de acuerdo a lo que vimos hoy, en nuestra manera de hablar, y que toda palabra que es contraria a lo que el Señor nos ha hablado sea quitado desde ya y que sea evidente que el que rige nuestras vidas es Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, les bendigo y bendigo las ofrendas, todo aquello que ustedes hayan dispuesto en su corazón y que de acuerdo a las leyes financieras del reino de Dios, ustedes tengan a bien darle al Señor y de acuerdo y conforme han sido prosperados. Les amo, les bendigo y nos estamos viendo pronto.